Yo les voy a explicar sobre el LED bicolor, que este se emplea fundamentalmente para detección de polaridad. Resulta de combinar dos diodos en paralelo, pero invertidos, como lo vemos aquí en el diagrama. Este es su diagrama. Su funcionamiento es que prenden dos colores. Normalmente el diodo que conocemos solo prende un color. En este no, por eso se dice bicolor. Son dos colores. Tenemos tres patitas en físico. Un diodo en físico bicolor tiene dos patitas, que son las más largas. Esas van a positivo. Y la patita chica va a negativo. Se puede decir que este es nuestro cátodo. Este tipo de LEDs luego suelen usarse en ejemplo en los antros, que al combinarse esos dos colores pues da una luz muy llamativa y pues suelen implementarlos en ese tipo de lugares o en otras cosas. Tenemos el LED RGB, que significa rojo, verde y azul. Los LEDs RGB albergan tres diodos emisores de un color diferente, rojo, azul y verde, y combinan estos tres colores para producir un espectro de tonos vibrantes. Como podemos observar, tenemos, ya no son tres patitas o dos patitas como luego conocemos los LEDs. En este caso en físico tendríamos cuatro patitas, que sería rojo, verde y azul. Estas tres patitas van a positivo. La más pequeña sería nuestro cátodo, nuestra tierra. Teniendo un diagrama, son estos tres diodos que van conectados a corriente, entregándonos rojo, verde y azul. Y su cátodo de ambos, de los tres, van a tierra. Este tipo de LEDs tiene dos clasificaciones, que es ánodo común y cátodo común, donde los tres diodos están conectados a una terminal compartida, ya sea positiva o negativa. Y pues como lo vemos aquí, ¿no? Nuestras tres terminales están compartiendo los tres cátodos, la tierra, o en lo contrario, los tres ánodos están compartiendo voltaje positivo. Después tenemos LED láser. Este tipo de LEDs son utilizados luego en juguetes o lámparas, o incluso los han puesto en las plumas. Que este tipo de LED, el término láser, en sí proviene de amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. El láser es un dispositivo que transforma formas de energía en radiación electromagnética y en un haz de luz de una determinada longitud de onda y alta potencia. Y lo más importante es que concentra la luz en un haz muy delgado de forma coherente, mediante diversas formas, ya sea energía eléctrica, química, etc. El láser siempre se emite como radiación electromagnética, es decir, como haces de luz. Hay diferentes tipos de fuentes de luz, ya sea láser, diodo o argón. Bueno, pues su simbología es la siguiente. Tenemos el láser, nuestro común que es tierra, y nuestro ánodo que sería el positivo. Ahora el LED infrarrojo. Este tipo de LED funciona convirtiendo la corriente eléctrica en luz infrarroja, mientras que los detectores infrarrojos hacen lo opuesto al detectar la luz infrarroja y convierten en una corriente eléctrica. La corriente generada por un detector infrarrojo es una señal que indica que existe ese tipo de luz. Ahora les voy a explicar sobre el LED luminoso. Este LED en físico pues se parece mucho a los LEDs que normalmente compramos, solo tiene dos patitas. El LED ultraluminoso se utiliza como indicador de estado en algún pin o en elaboración de un letrero electrónico, pues gracias a su luminosidad puede percibirse a grandes distancias, y como pues ya lo acabo de mencionar, este tipo de LED su luz es más intensa
y puede percibirse a grandes distancias, es por eso que se utiliza luego en letreros electrónicos. Y por último, el LED diodo orgánico. Este no encontré su simbología, sin embargo encontré que es un diodo de emisor de luz con una capa electroluminescente formada por una película de componentes orgánicos que reacciona a una determinada estimulación eléctrica generada y emitiendo luz por sí mismo. Puede ser usada de todo tipo de aplicaciones, ya sea televisores, monitores, pantallas de dispositivos portátiles, etcétera. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho. Hola compañeras, yo les voy a explicar lo que son otros tipos de diodos, como el Zener. Este diodo que bloquea cualquier flujo de corriente a través de sí misma cuando está polarizado al revés, tan pronto como la tensión inversa alcanza un valor predeterminado, el diodo Zener comienza a conducir en la dirección inversa. Esta característica más destacada de este elemento. La corriente que fluye en ese punto aumenta drásticamente al valor máximo del circuito. El punto de tensión en el que el voltaje se estabiliza se denomina tensión Zener. El fotodiodo es básicamente la construcción de un diodo rectificador. Sin embargo, este tiene una característica que lo hace especial. Es un diodo con sensibilidad a la luz. Al ser un diodo es muy importante tener en cuenta su polarización, ya que en este tipo de corriente eléctrica fluye en sentido inverso, por lo que debemos polarizarlo de manera inversa. La mayoría tienen equipados con un lente que concentra la cantidad de luz que lo incide, por lo tanto su reacción que la ilumina es más evidente. Al circular la corriente de manera inversa provoca el aumento de corriente dependiendo de la intensidad de luz que detecte. El semiconductor tiene la unión P-N como los diodos convencionales, pero tiene un dopaje 1000 veces mayor. En dicha unión se produce el efecto túnel que origina una conductancia diferencial negativa en un intervalo de curva característica. Esto ocurre cuando la polarización está en directa, lo que quiere decir que es cuando la resistencia es negativa, la corriente disminuye al aumentar el voltaje. El diodo varicap o diodo de capacidad variable es un tipo de diodo que se basa en su funcionamiento en el fenómeno que hace que la anchura de la barrera de potencial varíe en función de la tensión inversa aplicada entre sus extremos. El diodo Schottky o diodo de barrera tiene una unión metal N. Estos diodos se caracterizan por su velocidad de conmutación y una baja caída de voltaje cuando están polarizados en directo, típicamente de 0.25 a 4 voltios. Está más cerca del diodo ideal que el diodo semiconductor común, pero tiene algunas características que hacen imposible su utilización en aplicaciones de potencia. Como por ejemplo tiene poca capacidad de conducción de corriente en directo y no acepta grandes voltajes que lo polaricen inversamente. El diodo PIN tiene 3 capas, siendo así la intermedia un semiconductor intrínseco y las extremas, una de tipo P fuertemente dopada y otro de tipo N igual fuertemente dopada. Este diodo puede utilizar como interruptor o como modulador de amplitud de frecuencias de microondas, ya que para todos los propósitos se puede presentar como un cortocircuito en sentido directo y como en circuito abierto en sentido inverso. Y por último está el diodo GUN, que es un dispositivo de transferencia de electrones, un componente electrónico semiconductor utilizado en la electrónica de alta frecuencia. Cuando un potencial suficientemente alto se aplica al diodo,
La densidad de portadores de carga a lo largo del cátodo se convierte en inestable y se desarrollará pequeñas rebanadas de baja conductividad y alta intensidad de campo que se mueven desde el ánodo al cátodo. Bueno, eso sería todo. Espero les haya funcionado esta información. Hola, yo les voy a explicar lo que es el optoacoplador. El optoacoplador, también llamado optoaislador, es un circuito electrónico que funciona como interruptor aislado ópticamente, es decir, que permite una conexión eléctricamente aislada entre dos circuitos que operan a distintos voltajes. Está construido por un LED y un circuito de control activado por luz infrarroja. Se clasifican de acuerdo al tipo de elemento del controlador que tengan. Pueden haber fotoacumuladores que son TREAC, transistores lógicos y MOSFET. Se pueden llegar a usar para aislar perturbaciones electrónicas. Y este es su símbolo. El display matricial. Al igual que los anteriores, el display matricial es un dispositivo que indica. Este dispositivo puede llegar a indicar información que se requiere en alguna máquina, algún reloj, y para esto se utilizan una conexión en rectángulo que se van a conectar LEDs de esta forma para que al momento de ser controlados por un microcontrolador pues den el mensaje correcto. Este tipo de display tiene una pantalla de resolución limitada.